Bueno, estamos acá con el respetadísimo Armando Silva, alguien muy formado en literatura y filosofía, pero que ha quedado inscripto en el mundo de la semiótica. ¿Cómo estás, Armando? Te agradezco mucho Oh, la muchas entrevista. gracias por la entrevista contigo, maravilloso, José Luis, aquí presente en Bogotá. Ahí vamos a hablar sobre el libro Imaginarios Urbanos, que tiene muchas ediciones. Yo tengo la quinta, eh, que ahora voy a mostrar la tapa. Este, pero que tiene, además de importancia teórica y metodológica sobre la que vamos a hablar y charlar, tiene un aspecto muy importante, que es la base de una extensísima investigación sobre imaginarios urbanos no sé, lo último que hablé con Armando, parece que ahora se está haciendo en 45 ciudades, pero se hizo en 100, es decir, estamos hablando de un trabajo de investigación y de compartir efectos de una dimensión por lo menos poco habitual, ¿no? Armando, ¿cómo está funcionando eso ahora? Sí, José Luis, realmente cuando uno lo mira en detalle es algo colosal que se llegue a ese punto. Este último proyecto ya se ha hecho 120 ciudades en el mundo con esta metodología y ahora enlazamos 45 bajo la pregunta de qué es ser latino, para justamente avanzar en romper estereotipos y poder definir lo que son las ciudades, lo que son las comunidades o las fronteras imaginadas, México, Estados Unidos, o los extranjeros que habitan en España, o los venezolanos en distintos lugares de América Latina y en Colombia. Entonces, un poco lo que estamos averiguando es qué es ser latino, desde su lenguaje, sus hábitos, sus costumbres, sus colores, sus proyecciones, su futuro, etcétera. Total que aspiramos a que una vez que se termine, la UNESCO lo pueda recibir como inicio para considerar a lo latino como patrimonio invisible de la humanidad. Total que, y eso tiene sede justamente en Flaxo, Argentina, con la profesora Macías, Paula Macías, que es la coordinadora, y bueno, de ahí se extiende a muchos otros lugares. Sí, ya metiéndonos en el libro, ¿no? A pesar de que, bueno, nos conocemos y yo te tengo inscripto plenamente en el mundo de lo semiótico, ¿no? En congresos, encuentros. Tu libro tiene relativamente poca bibliografía semiótica. Lo que yo noto, no sé cómo vos lo ves, noto sí una mirada semiótica, sí una mirada micro, intersticial. Me encanta mucho eso, cómo tomás el grafiti y lo convertís en tatuaje urbano. Y eso genera como marcas de identidad de la ciudad. Entonces, ¿cómo ves eso? Vos, la semiótica, ¿qué disciplinas juegan en tu formación y en tu ejercicio profesional, digamos? Pues mira, mi formación es en filosofía. Eh, Posteriormente, pues yo entro muy dado algunas frustraciones literarias, porque ese era mi comienzo. Yo me dedico a estudiar un poco el lenguaje y por eso yo viajo a Italia, y entre Italia y Francia me dedico, digamos, con profundidad a la semiótica, y esos son mis estudios doctorales que hago allí. De tal manera que yo fui alumno de Umberto Eco, de Emilio Garroni en Italia, de Christian Metz en Francia. Y ahí se fue dando una deriva justamente en mi trabajo en Francia, en la Escuela de Altos Estudios, que tomé el seminario central de Lacan con el profesor Christian Metz, quien publicaba en ese momento un texto que fue determinante para la semiótica misma, en este caso aplicada al cine y para la semiótica, que es Le Signifiant Imaginaire, y con el cual él rompe su propia teoría del texto de lectura semiótica en el cine para entrar mucho más a incluir al espectador, pero como marca de enunciación. Por tanto, Ducrot, quien también fue mi profesor, fue una guía muy importante, y es allí donde justamente nace el concepto del imaginario que era del cine,
Por tanto, mis ciudades imaginadas nacen en el cine. Sí, Ya regresamos. que lo de Christian, lo de Metz es también una discusión, no digo con Lacan, ¿no? Pero sí con aplicaciones de Lacan. Sí, sí, de El alguna manera significante también, claro, claro. imaginario. Sí. Sí, claro, claro, varias veces porque me interesó muchísimo. El asunto era cómo pasar una hermenéutica, como es el caso de que el espectador de Metz está en las marcas de enunciación. El ciudadano mío es el ciudadano de carne y hueso. Total que yo tenía que salirme de la semiótica para entrar a un campo de investigación en las ciencias sociales, nunca abandonando la semiótica, pero sí planteando una serie de interacciones con otras disciplinas y muy desde otra dimensión que era el psicoanálisis, que siempre ha sido un elemento central en mis reflexiones. Y esto explica que bueno, todos los que hemos estudiado cuestiones urbanas y espacio urbano, en algún momento pasamos por Lefebvre, ¿no? Henri Lefebvre. Sí, Pero en tu libro hay poca presencia de Lefebvre, a pesar de sí, que sé que lo conoces bien. ¿Cómo es eso? ¿Por claro. qué Lefebvre sí o por qué Lefebvre no en tu enfoque? Sí, pues mira, José Luis, realmente es un autor que me ha interesado mucho y de hecho fueron los comienzos para yo entrar a la ciudad. Yo creo que todos estos textos que se dan en esos momentos de la imagen de la ciudad, etcétera, tenían, digamos, o el derecho a la ciudad, en el caso de Lefebvre, tenían una particularidad que era la que yo trataba de no considerar en mi enfoque, y era que estaban todos llevados a la ciudad. Digamos, que la ciudad como tal es el campo de la semiótica, y eso es, digamos, de la tradición semiótica o de la tradición arquitectónica, de diseño, etcétera. Pero a mí me interesaba era el otro enfoque que ya venía calculando o previendo del psicoanálisis, que era el ciudadano. Importante entonces, si hay algún aporte que yo he hecho en Imaginarios Urbanos, ha sido justamente esa división que yo mantengo fuerte entre la ciudad y lo urbano, y por tanto yo no estudio la ciudad. Yo nunca hablé de imaginarios de ciudad, sino imaginarios urbanos. Y eso no estaba en Lefebvre ni en los autores, digamos, de ese momento, que por supuesto eran considerados. Pero, por ejemplo, plantear la ciudad como un concepto del mojón o un problema de la esquina. Todo eso son elementos mucho más de la ciudad física. Y yo estaba estudiando ya la ciudad afectiva que construyen los ciudadanos, y desde esa construcción se hace una ciudad que voy a llamar la ciudad imaginada, y desde esa ciudad imaginada se ve y se vive la ciudad física. Total que el Lefebvre es una bibliografía importante, pero no determinante de ninguna manera en el enfoque que yo estaba ya perfilando en ese momento. En la mitad del libro, una cosa que me llamó la atención, y ya lo hemos discutido alguna vez, hay como una especie de todo este enfoque semiopsicoanalítico, por decir así, por poner un nombre que no sé, que tal vez a vos no te guste, pero para ponerlo en algún estante, en algún cajón de las bibliotecas. En la mitad del libro aparece la necesidad de recurrir a una metodología, por decir así, sociológica empírica, ¿no? Para meterte en lo social descriptivo, diría yo. Seguramente me podés corregir. ¿Ay, qué pasó? ¿Pensaste otra cosa? ¿Te encontraste con algo en la investigación que te obligó a agregar un enfoque? ¿O viste, que es algo que pasa, a mí me pasa también, que tenías que conectarte con otros universos académicos o intelectuales para que avanzara el trabajo? ¿Cómo fue ese momento? Para mí me resulta muy, muy interesante. Sí, como tú bien lo dices, los investigadores nos vamos encontrando con las opciones en el camino. Y por tanto, claro está que esta referencia hermenéutica no me daba lo que yo necesitaba. Por tanto, yo entré inicialmente a trabajar estadística, pero de una manera muy particular, puesto que yo me enfoqué y tuve asesores en ese sentido, en una especie de estadística del marketing, puesto que encontré que en el marketing trabajaba mucho más el punto central que a mí me importaba, que era el deseo ciudadano, que eso viene de la tradición lacaniana, naturalmente, y de Metz. Y entonces, por eso las aplicaciones que hoy en día se hacen en distintas ciudades sobre lo urbano, plantean un cuestionario que
es prácticamente el mismo. Desde hace 30 años para ese gran proyecto de imaginarios urbanos en el mundo. Y allí entonces las preguntas no son del consumo o como lo haría el marketing, sino de las proyecciones de la subjetividad. Así que yo pregunto cosas como de qué color es su ciudad, dónde se cita usted cuando tiene una cita de amor o cuando tiene una cita con sus padres, cuáles son las calles más peligrosas, cuáles son las calles femeninas, las calles masculinas de su ciudad. Entonces, si te das cuenta, desde el campo estadístico, estaba yo prefigurando no una respuesta de inteligencia, sino una respuesta de sensibilidades. Y esas respuestas de sensibilidades eran las que a mí me interesaban para llegar a algo que yo voy a llamar los croquis urbanos que aíslo. Entonces, yo puedo aislar cuál es la calle masculina de San Pablo y saber que la calle masculina de San Pablo es la Avenida Paulista o la calle de la Asunción, que podría ser la femenina. Y después yo trabajo ya en proyecciones, en este caso psicológicas o psicoanalíticas, qué es ser hombre o ser mujer para los paulistas. Y ahí entonces a esas características de la masculinidad se las agrego a la calle y por tanto antropologizo esa calle o antropologizo la ciudad. Entonces te das cuenta que yo tenía que ir a otros campos o inventarme unos nuevos técnicas, como lo he hecho, para poder abordar un tema tan resbaloso, tan difícil como es el deseo ciudadano. Total que eso es la razón por la cual en el mismo libro, en la segunda parte, como tú bien lo anotas, planteo la metodología. Muchas veces se ha dicho que en mis libros siempre tengo la, digamos, la presencia del profesor, ¿no? Que quiere siempre estar explicando cómo se hacen las cosas, ¿no? Y entonces, pues en este caso, después yo hago un libro concreto que se llama Metodología de Investigación en Imaginarios Urbanos, puesto que no existía. No existía ni el concepto, que el concepto nace conmigo en ese libro, ni existía la metodología. Entonces había que crearlo y por tanto crearlo tenía que ser irrespetuoso de la semiótica y hacer una transemiótica desde otros campos muy grandes, pero por lo menos hay el campo, yo diría que si hay, ¿cuáles serían los campos que giran alrededor del trabajo que yo hago? Por supuesto, inicialmente la semiótica, sin duda el psicoanálisis, otro aspecto muy importante, la imagen y la iconografía. Y un tema o un objeto que me he encontrado muchísimo en los últimos años y lo he profundizado es el arte y particularmente el arte contemporáneo. Entonces, y la lógica de Peirce, porque en todo caso, si tú miras mi metodología, es persiana. O sea, lo que es el concepto teórico, por ejemplo, cómo se estudia la ciudad, el formulario se divide en ciudad, ciudadanos y otros. Y después la ciudad, entonces así se va haciendo proyecciones estrictas. Trabajé con un grupo de amigos y de amiga, particularmente una colega que trabaja mucho a Peirce y estuvimos mirando muy bien cómo meter a Peirce justamente en la parte estadística, cuando suena bastante extraño, pero eso fue lo que hicimos. Y siempre en todo mi trabajo está la triada, digamos, alimentando mi pensamiento. Pero hay que tener en cuenta, no me lo has preguntado, hay que tener en cuenta en mis estudios de doctorado que ya hice en California con la profesora Flower y con el profesor Derrida, una cosa que quedó en evidencia para mí Tu es tesis la que dirigió Derrida, ¿no? la tecla la codirigió Derrida, correcto. Entonces, y la otra persona codirectora, Julia Flower, experta en Peirce, y miramos muy bien las relaciones entre Lacan y Peirce, que son realmente muy importantes, ¿no? Muy importantes, y que Lacan no lo reconoció, ¿no? Pero que es así. O sea, todo el concepto de lo real, lo imaginario y lo simbólico viene de lo fairness, secondness and fairness, persiano. Literalmente viene así. Cuando él habla de lo real no existe, Lacan, pues claro, porque es que la primeridad de Peirce es sencillamente una sensación, una emoción, por eso el campo estético está en la primeridad. Ah. Y de ahí pues entonces ya esos 5 campos son los que yo tengo para poder sacar Ahora, adelante. cuando pensás esa complejidad, ¿no? Que la describís tan bien, ¿cómo la pensás? Porque uno es inevitable, vos vas describiendo y vas describiendo como capas. Pero a mí me parece que algo, y que es difícil volcar a lo metodológico, que yo también estoy muy preocupado por lo metodológico, digamos, pero es que esas relaciones entre capas
me gusta describirlas con una figura bartesiana, no la del hojaldre. Es decir, no es que por un lado está el territorio, por otro lado está la población y en otro nivel está lo imaginario, digamos, ¿no? Y sus tensiones con lo simbólico. Bueno, no es así. Es que no hay Bueno, ningún territorio urbano que no esté simbolizado, imaginarizado. Cuando te encontrás con el perfecto, real del territorio, te asustás, digamos. perfecto lo que tú dices. Lo que tú dices es clarísimo y siquiera que lo pones de presente. En la semiótica persiana todo se da en la terceridad, o sea, en lo simbólico. Pero hay que tener en cuenta que esta es una semiótica ontológica. Por tanto, viene de la filosofía, es de la lógica, es una lógica del pensamiento. Y cuando él justamente, no es que en vida se haya podido confrontar a Barthes y a otros semiólogos, que Eh, finalmente para mí ya son más bien una translingüística, mientras que en Percy está la semiótica. Y la semiótica, bien lo aclara él, se da en la terceridad, que digamos lo que llamamos realidad está en la terceridad, pero eh. siempre ontológico, pero hay un paso que se va a dar de eso ontológico a la acción práctica. Y entonces eso es algo que a mí me va a interesar con mi colega Mariluz Restrepo, con quien estábamos trabajando todo este Eso esquema estás para... trabajando ahora. No, ya lo trabajé y ya se Ah, incluyó en la metodología. Mi libro se eh. llama Metodología de Investigación en Imaginarios Urbanos. Incluso se puede bajar sin con plena libertad porque está para uso público. Eso, Entonces, bueno, podríamos hacer una entrevista cuando tengas claro, más adelante sobre lo específicamente metodológico, me interesa claro, mucho claro. Entonces, claro, cuando, por ejemplo, que se Lacan habla del divulgue. imaginario como una, digamos, como una secundidad, en ese sentido, en Peirce corresponde justamente a la secundidad. O sea, la primeridad que son las sensaciones, la secundidad que es la relación con el objeto, pero siempre ontológicamente, y la terceridad que corresponde entonces a lo simbólico. La realidad toda se da en lo simbólico y por tanto no es posible decir que hay algo que no es simbólico. Todo, desde cuando comenzamos a hablar el lenguaje de símbolos. Por tanto, es allí, pero hay un paso determinante entre el pensar y la acción. Eso es lo que ahora sí estoy trabajando. Lo estoy trabajando especialmente con mis colegas de Zurich, que siguen Zurich en Suiza, con un, digamos, arquitecto y artista público que es Hubert Klember, y con él estamos trabajando para que Imaginario no sea solamente una descripción filosófica de cada ciudad, sino cómo los imaginarios pueden ser un plan de trabajo práctico, empírico, para Operacional. generar otro tipo de ciudad, otro tipo de arquitectura, otro tipo de futuro pensado desde los ciudadanos. Sí. Ya como para ir terminando la entrevista, que no quiero que se haga demasiado larga, este, te llevo algo vinculado a esto, ¿no? Eh, a lo que ahora es la vida urbana mediatizada, hipermediatizada, uno podría decir, ¿no? Que todo el tiempo estamos construyendo imágenes de ciudad, fotografiando raro, fotografiando clásico, fotografiando mal, o sea, con errores técnicos, pero eso genera un efecto de vorágine de imágenes urbanas mediatizadas, para decir, trato de decir las cosas con cuidado. ¿Cómo se relaciona esto? O sea, leo este libro, quiero dar una clase sobre este libro en una clase de grupo de estudios urbanos. ¿Cómo se relaciona esto con esa realidad o preferís dejarlo aparte? No, eso es otro tema. O sea, el ciudadano, esto que estudias vos del ciudadano y su imaginarización de la ciudad, esa parte de la mediatización o solo tiene un costado lateral. ¿Cómo lo ves? Así como para ir cerrando, enfocando desde el libro a la actualidad. Si tú me permites, José Luis, acabo de terminar un libro que toca ese tema, exactamente la relación entre lo mediático y lo imaginario y lo imaginado. Si me permite, yo te escribo qué ocurre en ese libro. Dale. Incluso es un libro también de libre acceso. Porque resulta que es impresionante, José Luis. Yo empecé a escribir por ahí la pandemia
era recogiendo lo que pasaba en los medios en línea y los medios de redes. Y fui compilando esa información ciudadana, como tú ves, ¿no? En un comienzo hice una simple base de datos de Excel y fui metiendo toda esta información. En la medida en que fui avanzando y ya cuando ya estaba redactando tanto información que yo tenía, recogí música, recogí sonidos, los sonidos de los pajaritos que llegaban, las sirenas de los bomberos. Bueno, después ya al organizarlo, yo me doy cuenta que estamos finalmente en presencia de un momento único en la historia y es que la ciudad se vive desde los medios. Porque en cuanto que no se encierran, entonces la gente se entera de lo que llamamos la realidad a través de los medios. Por tanto, toda la pandemia fue mediatizada. Sí. Pero aquí viene algo importantísimo. Mediatizada para construir una ciudad imaginada desde los medios. Pues de ahí que tenemos una relación de lo mediático y lo imaginado. Con una diferencia, lo mediático es un formato, lo imaginado es una condición del pensamiento. De tal manera que cuando la gente escuchaba las bomberos, la sirena en España o en Italia, en un comienzo pues yo lo puse como un signo de peligro. Pero yo después me di cuenta cómo ese signo, muy persiano esto, evoluciona y la sirena poco a poco llegó a ser más bien un signo de muerte. Porque en un comienzo es que iban por los viejitos en los ancianatos de España y Francia. Después ponían llegar por ti, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba con los noticieros? Los noticieros eran las marcas de la muerte, porque los noticieros solamente se ocuparon de hacer las estadísticas de la muerte. Pero eso creó un imaginario de terror, porque al principio eran 1, 5, 10, 15, miles, millones. Cuando ya llega a millones, tú dices, yo puedo ser el siguiente. Ah. Y por tanto, vivimos una ciudad bajo el estigma de la muerte. Y el imaginario más poderoso que puede existir en el ser humano es el miedo a la muerte. Y ese miedo a la muerte fue construido fundamentalmente desde los medios. El mismo virus, ¿cuánto tenía de realidad? Difícil, porque el virus, una vez que ya se soltó el virus, vino el virus mediático, que daba otras, o sea, que había una rivalidad entre el virus mediático y el virus físico. Y te digo, para concluir esto, la vacuna. La vacuna era la esperanza de la certeza, hablo en términos lógicos, la certeza. Con la vacuna nos salvamos. Pero una vez que entró la vacuna, igualmente entró en todo este flujo de imaginario y por tanto se decía esa vacuna es mentirosa, es una infiltración de las potencias extranjeras, de China o de Estados Unidos o de los laboratorios. Mire usted cómo aquí en Colombia y en muchos lugares del mundo, la gente no quería la vacuna china porque nació maldita. Sí. Aquí en Colombia se agotaba la Pfizer. Entonces, eso, ¿qué realidad hay en que sea mejor la China de la Pfizer? Bueno, eso es el imaginario, ¿no? Y el imaginario te mueve a actuar. Y eso es, por eso yo sí quisiera desde acá decirle a tus seguidores que bajen el libro mío, que se llama Una ciudad sin ficción. Y después yo puse un subtítulo que ha funcionado como título, que es 471 días con el virus, porque esos fueron los días que yo trabajé. ¿Qué pasó en 471 días con el virus de la pandemia? Bueno, es una de las ideas de estas entrevistas que unos libros traigan a otros, ¿no? De este libro sobre los imaginarios urbanos ya nos pasaste un libro metodológico y un libro de aplicación, nada menos que en el caso de la pandemia. Creo que está resultó muy productiva desde el punto de vista de los libros esta entrevista. Espero que te hayas sentido cómodo, Armando. Sí, mira, ahora que tú dices eso, me despido con una nostalgia de no haber dedicado solamente estos preciosos minutos a imaginarios urbanos, pero realmente porque me llama la atención que tú te has enfocado en un libro que para mí es el centro de mi corazón intelectual y sin embargo pocas veces me preguntan sobre ese libro, ¿no? Como tú lo has hecho y yo perdí la oportunidad, pero bueno, No, sirve no, yo para creo hacer más bien el que no. imaginario urbano. Las preguntas que te quería hacer las respondiste, me parece, con amplitud. Lo que pasa
que tu modo de, bueno, el libro es útil por eso, ¿no? Tu modo de enfocar las cosas, por más que esté lleno de filosofía, de reflexión, de lógica, va muy a las cosas, por decirlo de un modo Sí. primitivo. Es un libro y tu posición, y por eso me interesaba hacerte la entrevista y te haré otras, si tenés ganas, sobre otros libros tuyos, porque creo que estimula la articulación entre la reflexión científica, intelectual, las metodologías, sus aplicaciones y el análisis de la sociedad en la que nos movemos. Así que para mí estuvo perfecta la entrevista. Gracias, José Luis. Y si me da la opción, claro, sobre todo con un entrevistador como tú, tener una exclusivamente sobre imaginarios urbanos. Vale, muy bien. Te mando un abrazo grande, Abrazos a todos Armando, y tus nos vemos amigos y pronto. seguidores. Chao. Chao, Estés muy hasta bien. luego.